Ella habla rápido, cambia de tema, convierte el caos en un buen problema. De todo se ríe, todo lo transforma. Si hay silencio, ella lo reforma. Trae preguntas raras, respuestas improvisadas. Un torbellino en acción y todo termina en carcajadas. Criadología, humor con energía. Aquí nada es rutina, solo risas que caminan. Criadología, donde todo brilla. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criadología. Hoy estamos en casa de Dani Escarra. Buenos días, Dani, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, sabiendo que vienes a limpiar la casa. ¿Después la vas a limpiar? Bueno, ya veremos, ¿vale? Esto lo negociamos. Es que Vale. me ha dicho que era la señora de la limpieza y yo, pues para colarme, pues le he dicho que sí. Y aquí está, se ha colado, estoy, se ha colado. Pero no te vas a ir, no vas a hacer de ocupa, ¿no? No lo sé, porque vives aquí delante del mar, estás muy bien. No te voy a dejar, ¿eh? Llamo a estos rumanos y... A los del desocupa. Bueno, ya veremos qué hago. Venga. Igual hasta te quito el polvo, yo qué sé. Vale, venga, si me limpias un poquito, pues ya está, que está muy sucio. Venga, va, ¿qué me cuentas? ¿O qué te tengo que contar? ¿O qué me cuentas tú? ¿Qué te tengo que contar? A ver. Primero, bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy como en casa. Bueno, es verdad. Claro. Estoy como en casa, no sé por qué será. Está bien que tú lo digas, no sé por qué será, porque Claro. estás como en casa. Pero cuéntame un poco, ¿en qué estás metido ahora? Porque, bueno, estás haciendo muchas cosas que te estoy viendo siempre por ahí, por el Instagram. Claro. Bueno, es que los actores tenemos que hacer demasiadas cosas. Es horroroso. A ver, unas nos gustan más, otras nos gustan menos. Las que hago ahora, la mayoría me gustan, que son, por un lado, ahora empieza la buena temporada, pues empieza el buen tiempo, la gente se casa, hay más eventos, hay más fiestas, por lo tanto hay que alegrar a la gente. Claro. Entonces, desde maestro de ceremonias, actor infiltrado, monólogos personalizados, shows de improvisación, presentaciones o lo que haga falta, hasta continuar con el ayudar a la gente a vencer el miedo escénico, que esto es otra. Que esta es otra parte que estás ahora potenciando. Bueno, llevo un año ya con esto, sí. Un añito llevas ya. Más de un año, creo que empecé... yo creo que llevamos 13 meses. Creo que empecé en enero del año pasado. Muy bien, eso quiere decir que está funcionando. Porque Sí. al final el miedo escénico no es solo subirte a un escenario, ¿no? Puede ser también tener una reunión con alguien y eso también puede crearte miedo escénico. El miedo escénico es muchísimo más. Primero, para mí, el miedo escénico no es el problema, es el síntoma, es el resultado de algo más profundo. Y segundo, que sí, que hay gente pues que tiene miedo a exponerse a cámara, que se queda petrificada, congelada, que no sabe qué decir. Hay gente que tiene hasta miedo a exponer en una reunión familiar o a hablar. O tenía una clienta, que se iba al CrossFit y en el CrossFit, cuando decían alguna duda, ella iba a hablar y el corazón se le ponía a 200. No podía. Y no podía. Claro, es que hay muchos tipos entonces de miedo escénico. Claro. Es el exponerse, es el mostrarse, es lo que voy a decir no va a gustar, es buscar la validación del grupo, es la necesidad de que te validen y que digan, sí, tú vales como persona, Claro. así que te integramos, cuéntanos, nos gusta lo que dices, y la gente está con una inseguridad tremenda. Mucha gente, muchos empresarios, mucha gente con muchos trabajadores a su cargo que delegan en otros para evitar ese momento. Sí, para que se encarguen de hablar. Ellos buscan excusas, no lo hacen y entonces me vienen a mí y me dicen, yo no puedo seguir ahí. Soy el responsable de la empresa, soy el CEO y cada vez que me dicen que tengo que hablar es que busco excusas, me pongo enfermo, tengo que hacer algo, lo delego. Claro, pero el miedo entonces hay muchos tipos de miedo escénico. ¿Y cómo llegas tú a decir, vale, yo voy a ayudar a la gente a superar este miedo escénico, a mirar de dónde viene? Porque tú, ¿cuánto llevas en el mundo de la comedia, shows? Porque se podría decir que eres un showman, Sí, no sé si sería la palabra. Sí, podría ser, sí. ¿Cuántos años llevas en este mundillo? Yo creo que ya van 18. 18 años. Sí. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo dijiste, voy a hacer...? Porque yo era comercial de seguros. Ajá. Y veía, bueno, mucho antes, ojo, me voy a años después.
¿Cómo empecé? En realidad yo siempre he sido muy payaso. O sea, en mi grupo de amigos desde jovencito, desde adolescente, siempre hacía imitación, imitaba a los profesores, con acentos, con movimientos corporales, de mira, el profesor es don López, don no sé qué, y todos ja, ja, ja. Ya era el payaso. Y así durante toda mi vida. Pero luego había esa parte que era cuando yo veía hablar a alguien delante de una gran cantidad de gente, lo admiraba porque decía, ¿cómo me gustaría hacer eso? Pero cada vez que si yo empezaba a bromear con mi grupo de confianza y me salía espontáneo, lo hacía muy bien. Ahora, si de repente me decían, Dani, imita al entrenador de no sé quién, imítalo. Claro. Entonces era como... Te quedabas como bloqueado, ¿no? Que decías, ostras, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿ahora qué hago? Entonces era como, tengo que agradar a esa persona, tengo que demostrar que lo hago bien. Tenías como una carga, ¿no? No sé, ¿sería así la palabra? ¿Sería como una presión? Era la presión de tener que ser aceptado por esa persona. Es decir, entonces todos mis amigos, venga, habla. Al día que yo... Entonces ya está, de repente no podía. Y esto luego Entonces, ¿qué pasó? Que yo decidí, tengo que hacer algo. Claro. Entonces yo conocí a mi exmujer de jovencitos. Yo sabía que ella hacía teatro, que era actriz, que se dedicaba profesionalmente. Y cuando yo me separé, contacté con ella. Y lo primero que ella me dijo, ella hacía mucho de actriz infiltrada. Y me dijo, venga, va, pues te vienes conmigo a un show a un evento a ver qué pasa. Y tal, y encima te pago, ¿no? Porque a ella le pagaban, pues ella me pagaba. Y entonces, claro, pues al principio con el culo apretadísimo. Bueno, es que las primeras veces que haces de infiltrado, ojo, dices, madre mía, a ver por dónde va a salir la gente. Pero poco se habla de esa presión también, ¿eh? A ver, eso es improvisación pura y dura. Sí. Tú lo sabes que lo haces. Entonces yo iba allí, claro, yo iba con dos bestias pardas, que era Cristina y mi ex, que son, bueno, pues son la verdad es que son muy buenas, llevan 30 años haciendo esto o más. Y eran dos bestias pardas. Y yo me acuerdo el primer evento que hice, que fue en una casa privada en Lloret. Y claro, ellas con recursos, con herramientas, con tablas, sabían por dónde ir. Y yo a todo lo que pasaba, yo temblando y sin saber qué decir. Eso fue mi primera vez y lo pasé muy mal. La verdad es que lo pasé muy mal, pero bueno, poco a poco fui haciendo. Y esto lo empecé a dominar, no sin tener miedo. Y luego ya fue el siguiente paso. Digo, ahora quiero hacer monólogos, que ya no es infiltrado entre otras personas. Ahí ya el foco es 100% tuyo desde el principio. ¿Cómo decidiste que querías hacer monólogos? Porque claro, una cosa es hacer de actor infiltrado, que es muy diferente, es otro tipo de exposición. Claro, yo quería hacerlo porque quería comunicar y compartir desde arriba y hacer reír. Entonces ahí me di cuenta de lo difícil que es la comedia. Muy difícil. Y que no es tan sencillo. Entonces yo comencé en un grupo con Gaby Córdoba hace muchos años y nos juntamos pues Tian Lara, Xavi Castells, Jordi Galo, justo antes que yo, la jornada de antes, estaba Andreu Casanovas. O sea que había gente muy potente. Sí. Óscar Sáez, muchos que han hecho Comedia Central y tal. Bueno, pues a nada de empezar, oye, ¿por qué no creamos un grupo? Xavi, Jordi y yo, Xavi Castells, Jordi Galo y yo. Ostras, ¿qué? Venga, va, Menas a Troa, nos llamamos Menas a Troa. Vamos a buscar un teatro, venga, al Teatro Llantiol. Venga, ¿no? Sí, pim pam. Al Teatro Llantiol. ¿Y qué pasó? Que en el Teatro Llantiol empezamos los martes, sí que era el peor día de la semana. 4, 6, 8 personas, o sea... Jordi venía desde Amposta. Imagínate, hasta... y más de una vez se había suspendido. Llegar y suspender. Xavi vivía cerca y luego yo pues venía desde esta zona de aquí. Pues nada, ahí ya empecé a sufrir. Porque mis compañeros hacían reír, yo no hacía reír y ahí es donde empecé a sufrir. Claro, mucho. Porque que tú quieras hacer reír, tú llevas tu texto preparado y que la gente no ría. No, y además con la comparación con tus compañeros. Claro. Porque eso éramos 3. Claro. Entonces cuando veías que
Empezaba Jordi, ja, 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 ja. Iba yo. Y luego acababa Xavi y volvían a reír y era... Y esto semana tras semana, semana tras semana, semana. Entonces, en vez de aceptar que, bueno, pues que el fracaso forma parte del trabajo del humorista, claro, pues para mí lo escondía. Y esto fue el mayor error que hice. Claro, porque gestionar el fracaso, es verdad que cuando no te va bien en una función, en dos, las que sean, cuesta mucho. Es una hostia al final para el cómico porque dices, ¿qué está pasando? Sí. En mi caso, además, ahí había un trabajo muy profundo, porque, bueno, todos tenemos como unas heridas, ¿no? Desde que somos pequeños, por el entorno en el que hemos vivido, unos más, otros menos, pero en mi caso, que ahora no voy a entrar porque estaríamos en una sesión de terapia y todo eso ya lo he trabajado, pero tengo unas heridas muy potentes, ¿no? De miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo al éxito, miedo al fracaso. Tenía el pack completo. ¿Tenías el pack? El pack completo. Entonces, lo primero que me empezó a funcionar fue hacer un trabajo de clown. Bueno. Ahí empecé a darme cuenta de cosas. Allí me dieron la primera hostia bien dada, que fue como un golpe de no solo de realidad, sino de conciencia, de darme cuenta. Cuando después del taller de clown, estoy con el moquillo todo el rato, estoy haciendo así porque... Ese taller de clown lo hice con Alex Navarro, que era de Cirque du Soleil, y Caroline Dream. O sea, no me fui a cualquiera, me fui a Claro, lo que mejor. te fuiste a lo mejor que había. Y era un taller de 2 días. Pues allí yo les dije lo que me pasaba y ellos trabajaron conmigo. No voy a entrar en los juegos que hicimos y que me hicieron un trabajo personalizado para mí, porque si no, esto se alarga mucho. Pero cuando llegué a casa me acuerdo que estaba tremendamente frustrado porque dije, no ha funcionado esto. Claro, porque la gente se piensa que un taller de clown generalmente es para aprender a hacer reír de otra forma, porque es más gestual, más lo que sea, pero lo que la gente no sabe es que tú haces un trabajo interior, que es la gracia del clown. Bueno, yo sí. También un poco. Totalmente. O sea, lo que yo le digo a mis clientes, que una de las cosas más importantes para empezar a vencer el miedo escénico es abrazar el fracaso. Claro. Es que te hagas aliado del fracaso, que lo integres y te lo hagas tu amigo, no tu enemigo, no negarlo, no decir, no puedo fracasar. No, es que el fracaso es necesario y es lo que te hace crecer. Claro. Ahí es donde realmente empiezas a crecer, a expandirte, a entender las cosas. Si tú niegas el fracaso y cada vez que sucede algo disimulas y te haces el fuerte, que es lo que yo hacía, es lo que yo digo siempre, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Claro. Si tú niegas el fracaso, eso te va a someter, va a decir, no. Claro. Tú aceptas que fracasas y lo reconoces, y cuando lo reconoces la gente te ve humano y conecta contigo. Exacto. O si tú lo niegas y haces ver como no están riendo, como si no pasara nada, la gente te va a mirar, no va a entender nada y no va a conectar, se va a distanciar de ti porque es un humano con otro humano. Qué bueno. Entonces, qué cierto eso. El trabajo de clown que me hicieron hacer, muy resumidamente, fue un trabajo imposible de realizar. Pero yo no lo veía. Bueno, resumiendo, yo en aquella época hacía gira de teatro escolar por España con Romeo y Julieta. Ajá. Y entonces me dijeron, vale, como estás con Romeo y Julieta, quiero que salgas detrás del biombo y me hagas de Romeo. Entonces yo salía por un lado y hacía, no me acuerdo ahora los textos, pero hacía de Romeo. Y entonces me decían, sí, pero rápido, sal de Julieta por el otro lado y responde Romeo. Entonces yo iba al otro lado y defendía lo que me decían. Salía de Julieta y dice, no, pero ¿y Romeo dónde está? Entonces me iba a hacer de Romeo. Que no, que salgan los dos. Yo no entendía nada. Y era como, ¿qué está pasando, no? Claro, mis compañeros tampoco lo entendían. Entonces incluso una compañera mía me dijo, cuando acabó, que era el último día, me dijo, Dani, ¿qué te han hecho? No lo entiendo. Y entonces ellos me explicaron, es que lo que queríamos es que te rindieras a la imposible, te rindieras al fracaso de no puedo hacer esto. Pero no lo hiciste. No me rendí. No te rendiste. Y ese fue el error. Hay que rendirse. Que no pasa nada. Exacto. Yo no me rendí, era como, no, lo tengo que hacer. Entonces eso me sometía porque era imposible superarlo. Y entonces yo llegué a casa cabreadísimo y mientras se lo explicaba a mi mujer, mi exmujer Maika, empecé a ser consciente y dije, hostia puta, ahora me doy cuenta que lo que
estoy negando el fracaso y además me veía con mis compañeros como mis compañeros hacían un trabajo similar y aceptaban. Ajá. Y yo era incapaz. Y entonces me di cuenta, ahí hubo un trabajo de... Claro. ¿Cuántas capas de mierda tengo encima? Sí. ¿Cuántas corazas tengo? Y no soy capaz de mostrarme tal cual soy. Y entonces yo estaba en un punto de victimismo absoluto, de que el mundo estaba en contra mía. Y ahí es donde yo hablando del taller, de lo mal que había ido, de repente tomé conciencia y rompí a llorar. O sea, rompí a llorar. Ahí te desmontaste, ¿no? Claro, es que nos han enseñado o nos enseñan o nos han metido en la cabeza de que no hay que rendirse nunca. Igual si te rindes o no puedes, no pasa nada. Eso es mentira. Claro. Es mentira. Eso es una marca, es algo que se queda muy bonito, pero somos humanos, somos imperfectos, no somos superhéroes. Eso es Hollywood, es el cine, es fantasía. Somos humanos y todos, incluso el que de cara hacia afuera se ve muy fuerte, tiene miedos, se esconde de muchas cosas, tiene un mecanismo de defensa para mostrar esa fortaleza porque en el fondo está acojonado. O sea, aquí nadie se salva. Los humanos todos tenemos miedos. Claro, todos tenemos. Todos. Y a partir de ahí todo cambió. Ahí hubo un clic, porque yo ya había hecho monólogos antes. Y ahí dije, vale, pasaron 5 años, Hasta 5 años. 5 años. ¿Qué hiciste durante esos 5 años? Seguir de actor infiltrado, haciendo esto donde me sentía más cómodo. Pero los monólogos lo dejé y yo veía como Xavi Castells salía en Comedy Central, como Tian Lara salía en Comedy Central, como todos crecían, todos hacían monólogos, como íbamos a una boda juntos y Xavi hace un monólogo delante de la gente. Claro. Y pues eso un día más. Como mi pareja, Maika, que es una gran actriz y una gran cómica, hacía eventos de todo tipo y se ganaba a la gente en todos los registros y yo estaba siempre a su sombra y eso me acomplejaba más. Entonces, hubo un punto en el que yo empecé a hacer reflexión, empecé a hacer el trabajo de clown, hice el Camino de Santiago, lo hice 4 veces. 4 veces, madre mía. Hacía muchas etapas en silencio, solo, para tratar de comprender cosas, de entender, me fue súper bien. Me dolían los pies que te cagan. Bueno, ya, hombre, con 4 veces que hiciste el camino. 4 veces. Y no era 100 kilómetros. Cada vez hice entre 200 y 300. Imagínate. De Lisboa, de Oporto a Santiago, de Oporto a Santiago 2 veces y de Oviedo a Santiago 2 veces. ¿Eso en cuánto tiempo? Pues en 4 años. 4 años, sí. Eso me ayudó mucho. Luego empecé a hacer formación de psicología. Como yo estaba en el victimismo, mi exmujer me dijo o solucionas estos problemas o lo nuestro no funciona. Dije vale, y fui a por todas. Entonces me metí en formación Gestalt. Muy bien. Hice formación Gestalt, hice 1 año, tuve más que suficiente, aprendí muchísimo. Ahí empecé a entender muchas cosas, hice formación de enneagrama, hice formación de programación neurolingüística, hice retiros de meditación de 3 días en silencio. Hice un montón de cosas. Empecé a trabajarme y me trabajé tanto que entonces era mi mujer la que te... Bueno, igual ya está, ¿no? Sí, y entonces igualmente nos separamos. Bueno, porque... A veces pasan cosas, Sí. Pero que bueno, ahí hice un gran crecimiento. Entonces, en ese proceso, desde el clown en adelante, ya con la ayuda, no lo voy a negar, que me ayudó mucho Manu Pradas. Sí. Manu Pradas me ayudó mucho. Qué grande, Manuel. Sí, me ayudó muchísimo y siempre se lo he dicho, se lo he reconocido y se lo he agradecido un montón de veces, tanto públicamente como en privado. Y trabajamos monólogo. Sacaste tu propio show, de hecho. Eso ya fue más adelante, ya fue cuando me separé. Pero entonces empecé a participar en concursos y nunca gané ninguno, pero siempre quedé segundo o tercero. Y no gané... Pero recuerdo un concurso en Calafell que era una discoteca, estaba lleno a reventar y la gente llorando de la risa. Y solo porque hice un matiz un poco sexual, que consideraron que era como discriminatorio y tal, lo que pasa con la comedia. Me dijeron, es que lo has hecho de puta madre, mira, vino Xavi Castells, José Bailón, este chico de Reus, que no hace monólogos ahora, Gadegania, no sé si lo conoces. No sé quién es. Yo y Jordi Galovi, ¿no?
Y había un cómico que salía en Comedy Central y en Paramount Comedy, que es el que lo presentó, que ahora no me acuerdo su nombre, muy divertido. Pero no es por nada, pero ese día hice yo más reír que él. Bueno, pues quedé segundo. Y me dijeron, no has ganado por esto. ¡Ostras! No has ganado por esto. Y los otros concursos, a partir de ahí, segundo, tercero, segundo, tercero, segundo, tercero. Es como dices, si yo lo sé hacer. El tema está desde dónde lo hacía. Claro. Desde el miedo, desde el esconder el rechazo, a decir, bueno, no pasa nada. Y en un momento dado, no reís, cabrones, no se funciona este chiste. Ya está. La gente ya reía contigo, ¿no? Pues, bueno, ese fue el camino. Ese fue el camino y ahí seguimos. Entonces sí que es verdad que luego hice mi tarado espiritual, que lo hice justo cuando me separé. Y también fue otro momento importante para mí, de centrarme en eso. ¿Cómo te fue ese...? Bueno, hice como no... ¿Cómo fue el proceso de decir, voy a hacer este show? Porque pasé por un proceso de crecimiento personal, de espiritualidad, el Camino Santiago, de la psicología Gestalt, todo esto. Entonces dije, voy a hablar de todo esto. Claro. Del proceso, de los chamanes, de los vendehumos, de las terapias alternativas, de los aceites esenciales. Claro. De todo esto. Y yo me ponía de gurú y tal igual y bueno, funcionó, pero era para un público muy concreto. Vale. Porque no todo el mundo lo entendía. No supe llevarlo al terreno de todo... general, digamos. Sí, lo hice demasiado técnico, me costó llevar, pero la gente que estaba muy metida se descojonaba de la risa. Claro, porque entendía bien los conceptos, ¿no? Sí, entonces lo hice aquí en el Vendrell 8 veces y las 8 veces ya en el teatro. Luego lo hice en Barcelona, lo hice en Reus, lo hice en Tarragona, lo hice en algunos eventos privados, no sé, lo hice unas 20-25 veces. Y casi... lo hice en el Teatre Neu también. Tuve un mes de funciones, pero no me promocionaba lo suficiente, sinceramente. El Teatre Neu no se portó muy bien conmigo y lo tengo que decir así. No me dio la oportunidad el tiempo suficiente. No me dio el tiempo. De rodarlo, ¿no? Porque la gente que vino, la poca gente que vino a verme, estaba muy contenta, funcionó muy bien. Pero bueno, no llenaba la sala, no me promocionaron. Y ya está, ahí ya hubo un cambio muy bestia, ahí ya fue, ¿vale? Ya está, coges la confianza, empiezas a reírte tú de lo que no funciona, sigues probando y yo creo que ahí ya hubo un salto muy grande. Bueno, claro, prueba-error, no hay más, ¿no? Prueba-error, sí. Y bueno, y ahí seguimos, Seguimos con miedo, seguimos con... Y ahora estás haciendo impro también. Y ahora impro ya hacías, ¿no? Pero ahora estás como haciendo más. Sí, el tema es que yo con Manu estuve 2 años yendo a clase, había ido 2 veces. Yo creo que llegué a hacer 3 o 4 años de impro de clase y yo dije, pues ya está bien, ¿no? Igual debería empezar a hacer bolos, de impro, porque si no voy a... Bueno, y es muy divertida la impro. Sí, me encanta. Entonces me busqué a uno de los mejores. Y es David García. ¿Y qué tal? ¿Cómo os va? Bien, ¿no? Bueno, vamos haciendo bolos y yo voy aprendiendo con él porque él es otra bestia parda. No, David García es buenísimo. Claro, él está de cover en el Corta el Cable Rojo. O sea, no está de titular porque hay otros que están, pero es igual de bueno que los que hay. Y pues con él muy bien porque él tiene muchas tablas, yo me dejo llevar por él y eso hace que funcione. Yo tengo mis recursos, pero yo voy aprendiendo. Yo sé que él en estos momentos lleva el peso y el éxito está garantizado. Pero bueno, uno por el otro y tú también vas absorbiendo. Sí, yo tengo las herramientas. Y tú tienes muchas tablas. Sí, tengo tablas como actor, a nivel de acting. Igual me falta un poco más de agilidad mental para algunas cosas, pero ahí eso se entrena. Claro, porque también haces de actor. Sí. De actor no cómico. Ahora no mucho, he hecho muchas cosas, pero ahora no mucho. Ahora lo que hago es miedo escénico y sobre todo comedia. ¿Qué es tu prioridad ahora mismo en este sentido? Ahora mismo tengo estas 2 líneas. Esto es la prioridad. A nivel de trabajo es esto, es ayudar a la gente con el tema del miedo escénico, que veo que además lo que ofrezco funciona, o sea, mis servicios con herramientas actorales y de desarrollo personal funcionan. Y mi faceta de humorista o de maestro de ceremonias o de actor infiltrado en monólogos, pues es lo que hago. Estas son mis 2 líneas. Y en el tema del miedo escénico, me interesa mucho este tema porque creo que la gente no sabe poco sobre esto o no está informada o es un tema un poco, no diría tabú, pero se habla poco. Mira, ayer tenía una llamada con una chica que estaba muy interesada y me decía, ya, pero no tienes muchos testimonios. Y dije, ¿sabes qué pasa? Que la gente este tema le cuesta mucho. Claro.
Porque yo trabajo con gente, está muy contenta, pero le digo, ¿me haces un vídeo? Y dice, no te voy a hacer un vídeo. Claro. Soy el CEO de la empresa. Bueno, ¿cómo? porque debilita, ¿no? Como que muestras una debilidad y eso la gente... Delante de tu Claro, equipo de gente, claro. ¿o qué les vas a decir? No, es que yo he pasado miedo escénico. Y la mayoría me dicen que no. Si quieres te hago un audio, tal y cual, Claro. o un texto, pero borra mi nombre. Entonces, Bueno, claro, pero es lógico, ¿no? La gente mostrar sus debilidades les cuesta. Cuesta. Aunque creo que es el gran paso, ¿no? Es decir, vale, ya has vencido, ya sabes cómo hay que vencer el miedo escénico, que es mostrarte vulnerable con honestidad, pues lo que te va a acercar más a la gente es que digas, oye, yo soy el de la empresa y yo he tenido miedo escénico. Claro. Eso hace que los demás digan, wow, este tío es un crack. Claro. ¿Qué cojones tiene, no? Y encima lo reconoce. Porque la gente cuando viene a decirte, mira, yo quiero superar mi miedo escénico, es porque generalmente tiene algo en concreto que tiene que hacer y no saben cómo hacerlo, o es porque ya vienen con mucha cosa acumulada de decir, mira, es que no puedo más, necesito superar esto porque lo paso muy mal. Hay de todo. Hay gente que ha probado cosas y lo típico dice, bueno, es que he probado lo de respirar, imagínate la gente desnuda y tal, pero esto no funciona. Bueno, porque es lo muy típico, ¿no? A mí me decían al principio, cuando yo empecé a hacer animación, que mirara al final de la sala, porque no mirabas a nadie en concreto, parecía que mirabas a todo el mundo y así se te iba el miedo. ¿Te funcionaba? Bueno, tengo que decir que al principio sí, luego ya, pues bueno, tampoco no es que haya tenido miedo escénico como tal a subirme a un escenario. No lo has tenido tú. No, como tal no. Sí que es verdad que yo siempre me ha pasado mucho que antes de subirme al escenario me cago viva. Ahora vas a subir, la vas a liar, no sé qué. Luego no pasa nada, luego estoy ahí arriba, bueno... ¿Qué te viene cuando dices me cago viva? No, ¿qué pensamientos te vienen? Cuando antes de subir. Bueno, intrusivos totalmente. ¿Pero qué tipo de pensamientos son? ¿Qué te dices? En plan, lo voy a hacer mal, me voy a trabar, no me van a escuchar. Vale, y entonces, ¿qué síntomas tienes? Bueno, tengo taquicardia, me meo todo el rato. Bueno, no paro quieta porque yo soy nervio. De caminar mucho me pasó. Esto antes de salir, ¿eh? Antes de salir, sí. Vale. ¿Y qué pasa cuando ya sales? Nada, ya está. ¿Cuánto dura ese momento de miedo? No dura. Cuando me subo, ya está. Ya está. Suele pasar. Sí. Claro. Y tú no eres de las que tiene miedo escénico, pero incluso la gente que tiene miedo escénico, el tema está, ¿qué se está diciendo? Hay que trabajar eso. Porque claro, tienes que rascar y generalmente siempre es porque hay algo ahí. Claro. No es tan sencillo. Imagínate la gente. No, tienes que mirar lo que tú dices. ¿Qué te estás diciendo? Y entonces rascas un poquito y ¿desde cuándo te dices esto? Hostia, pues es que yo de pequeño, a mí en casa me decían, no sé, me viene el ejemplo de uno de mis primeros clientes que tenía miedo a hablar y era porque eran 7 o 8 hermanos y él era el más pequeño. Era como él no tenía derecho ya a decir nada. Porque, claro. Porque nada, cállate, vas a decir tú. Claro, entonces, tú eres el pequeño, ¿no? se creó la idea ya en su cabeza de que él no tenía derecho a mostrarse, a ser él, porque los hermanos le habían, de forma inconsciente, le habían dicho que él no era el pequeño, que él tenía que obedecer y no valía, ¿no? Digamos, y que su opinión no tenía, claro, los padres, un montón de hermanos, el más pequeño, pues él creció con esto, entonces trabajamos eso. Y además, un detalle con él, hostia, ¿cómo se llamaba? Que ahora no me viene si lo sigo en redes. Bueno, es igual, vamos a cambiar el nombre. Diego, pues le llamaban... sí, el nombre suyo no lo diré, es igual. Pero le llamaban Johnny, como el pequeño. Johnny le llamaban. Y Johnny era porque era el pequeño, como... Ahora no recuerdo el detalle. ¿Cómo era? Johnny. Entonces le dije, pues ahora ya no vas a ser Johnny. Ya no eres Johnny. Entonces le decía su nombre. Ahora eres Diego. Claro. Y tú tienes que hablar en casa y decirle, oye, no me llaméis más Johnny, yo no soy Johnny. Yo no soy. Yo soy Diego. Y a mí siempre me habéis llamado Johnny, con todo el afecto del mundo y con todo el respeto del mundo, pero quiero que me llaméis Diego. Una tontería así, y de repente fue como se le abrió un mapa nuevo que dijo, joder, Dani. ¿Se asemejaría o sería como romper un patrón? Sería romper un patrón, por un lado es como, claro, es que yo tengo derecho a ser. Claro.
No soy el pequeño, el que sabe menos. No, yo ya soy adulto. Me he separado ya, tengo hijos. Entonces es decir, no, pero eso está como, te lo han inoculado de toda la vida y es un piloto automático. Entonces eso está ahí, cuando tú sales a hablar delante del público, no, yo no tengo derecho a hablar, tienen que hablar los demás, que son los mayores. Claro, es como que, ¿no? Lo que dicen de los burros, ¿no? Que no ven a los lados y tú solo ves lo que te han puesto aquí delante, ¿no? Un poco el pensamiento lateral sería, bueno, no exactamente, pero... Esto y luego otra cosa que en su caso, pero es que este trabajo es muy personalizado. Le dije que es todo online, ¿eh? Le dije, ahora quiero que este texto que me tienes que hacer, que era de inteligencia artificial, porque él es el CEO de una empresa de inteligencia artificial, y hablaba sobre, tenía un cliente que lo puso de ejemplo, que criaba caracoles. Dije, vale, pues ahora, ¿cómo hablarías esto? Entonces él lo empezó a hablar súper serio y tal y cual. Digo, no, esto aburre mucho, tío. Explícalo como un niño pequeño. Claro. Como si tú fueras un niño pequeño. O sea, no tienes muchas palabras. Entonces lo intentaba hacer, él no es actor, entonces lo intentaba. Ahora explícalo como si tú se lo explicaras a un niño pequeño. Vale. Ahora explícalo, pero vamos a exagerarlo mucho, como se hace en impro. Claro. Vamos a exagerarlo mucho. Y cuando dices que tiene caracoles, yo le decía más. Que tiene 100 caracoles, más. Que tiene un camión de caracoles, ¿no? Sí, más. No, yo es que soy el caracol. Claro, entonces empezó de repente a explorar un lugar que no había habitado nunca y de repente se descubrió en dónde se sentía cómodo hablando. Y dijo, claro, yo lo que estoy hablando, lo estoy hablando desde un lugar que es lo que los demás quieren que yo sea. Claro. Y no desde lo que yo soy. Entonces el tío cuando acabó me empezó a aplaudir. Y dijo, joder, tío, ole. Has dado en la tecla, tío. Le abriste como una cosa de decir... Claro. ¿Qué ha pasado aquí? Hablar de un tema desde un lugar de... Hola, ¿qué tal? Me llamo Diego, os voy a hablar de inteligencia artificial y bueno, claro. Este señor de caracoles, no. Y entonces yo le dije, tú empieza diciendo, llegas al escenario, te clavas, paras, aguanta en silencio. La gente, como tú calles, de repente se van a caer solos porque está ahí. Claro. No digas hola, buenas tardes, porque cuando dices hola, buenas tardes, bueno, otro más. Otro más, mira, venga, el móvil, a desconectar. A los 30 segundos han desconectado. Claro, ¿no? Entonces dije, nada más empezar, pega un grito y di, ¡caracoles! La gente ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice, no? ¡Caracoles! Eso es a lo que yo me dedico. Ayudar a una persona que tiene una granja de caracoles. No hables de, bueno, porque el software no sé qué, no sé cuánto. Porque la gente va a decir, buf. Claro, y entonces el tío, pues con todo esto le quitó el miedo escénico porque lo puse en el lugar donde él quería estar, claro. Pero no lo sabía. Entonces digamos que yo trabajo así. Qué bueno, ¿eh? ¿Me contratas? No te hace falta. Contratado. A ti no te hace bueno, falta. No sé. A ti no te hace falta. Nunca me lo he planteado, pero... Pero sí, mi trabajo consiste primero en entender que cada persona es un mundo distinto, cada una persona tiene un mapa y que lo que a uno le funciona al otro no tiene nada que ver. Entonces es saber tocar la tecla y para eso yo tengo que... Qué bien. Que preguntar mucho y la otra persona tiene que estar dispuesta a salir de su zona de confort. Bueno, y tú también tienes que tener que tú ya tienes un trabajo interno hecho, porque si no puedes absorber mucho de lo que le pasa a otra persona. Totalmente, ¿no? Mira, ayer me decía una chica, me decía, qué guay, Dani, que te puedas dedicar a esto, tú que has sufrido esto y tal y cual. Y hace un tiempo yo escuché una palabra que no sabía que tenía relación con esto, y la comparto aquí porque me pareció muy bonito, que es la palabra quirón. Como la clínica Quirón, que viene de ahí, luego lo entendí. Quirón es aquella persona que ha sufrido un daño y luego se encarga de ayudar a la gente que ha sufrido ese mismo daño. Qué bonito. Ese es un quirón. Una persona que a raíz de su propia experiencia y de su sufrimiento con algo determinado, en mi caso el miedo escénico, el miedo al rechazo, luego ayuda a los demás. Y por eso creo que yo tengo tanto éxito. Bueno, porque sabes... Éxito, ¿no? En resultados. Y puedes comprender también Claro, porque empatizo, persona. Puedo entender. Puedes empatizar, porque al final cualquier persona, tú le dices, es que yo tengo medio escénico. Pero si eso subes al escenario y ya está. Bueno, no te subes al escenario y ya está. No, el que lo tiene, hay algo ahí. El que no lo tiene, claro. Yo recuerdo a algún profesor que muy majo, monologuista conocido, que también hice clases con él, y me decía, eso se quita, tú ves haciendo. Claro, no solo es y yo no me ayudaba eso a mí. No, claro. ¿Sabes? No me ayudaba. Eso no pasa nada. Si al final lo que dices
Se va probando, digo, vale, sí, está muy bien, eso es teoría, digo, pero luego en la práctica yo subo al escenario y me acojono. Hasta que yo no entendí por qué. Porque lo que yo digo también mucho, digo, una de las cosas que hace que nos den miedo subir es porque tenemos de forma inconsciente miedo a que nos pillen, que digan, tú no eres así. Claro. Porque cuando subes al escenario, ¿qué buscas? Agradar, la mejor... Entonces te entra un nivel de estrés tan alto porque dices... Es que tengo que demostrar, tengo que hacerlo bien. ¿Por qué? ¿No? Bueno, es lo que nos han enseñado, inculcado. Es lo que nos han enseñado. Entonces, eso te genera un estrés tan elevado y una presión que puedes estar días sin dormir, el corazón a 100, taquicardias, sudores, sequedad de boca, quedarte en blanco, porque es... delante de todas estas personas tengo que estar con mi máscara y tengo que demostrar, ¿no? En vez de decir, no, hola, me muestro con lo que soy, igual la cago, igual no, igual me trabo, igual no, me puedo quedar en blanco. Hola, a vosotros os pasa, somos humanos. Claro. Y cuando tú dejas ese mensaje implícito de decir, oye, que somos humanos, y empiezas a hablar de tu monólogo, de tu charla, de tu conferencia, de lo que quieras, en una comida con 10 personas, y empiezas a hablar desde ahí, de repente se abre un mundo nuevo. Y dices, hostia. Y entonces ves que la gente además no está diciendo, hola tío, acabas de reconocer que te pones nervioso, hola tío, qué fuerte. No, al contrario, conectan más porque dicen, hostia, qué guay, y que a mí me pasa lo mismo. Claro, bueno, que al final eso es lo que hace que la gente también te ría, por ejemplo, en un monólogo, ¿no? Claro. Empatizar contigo. Claro, empatizan contigo con lo que te pasa, con tus miserias, con tus mierdas, con tus historias. Porque al final todos contamos mierdas. Eso es lo que hace gracia si cuentas desde ese lugar de... Claro. Es que, mira... El gordo porque es gordo, el bajo porque es bajo, el gay porque es gay, el vegano porque es vegano, ¿no? El negro porque es negro. Los negros que hacen chistes de negros se ríen de sus mierdas, de cómo ve el mundo desde negro o cómo le ven los otros, ¿no? Exacto. O el chino. O tenemos a Boris, ¿no? Que está en una silla y tal. Y yo sé, hay algún otro artista que se hizo viral también porque está en una silla. Y hablando de eso, precisamente, en vez de, ¿qué vas a hacer? ¿Esconderlo? Sí, eso es lo que conecta con la gente. Claro. Sí, no, es totalmente así. Es así. ¿Y tú qué opinas ahora? El tema de comedia, tú ahora estás escribiendo, entiendo, escribes o estás preparando alguna sí, escribo un poquito, muy poco, pero estoy escribiendo algo, poquito, sí. ¿Cómo ves ahora el tema comedia en general? ¿Cómo está ahora? Es muy delicado ese tema, ¿eh? Ese tema es muy delicado. Porque ahora todo el mundo escribe cosas, todo el mundo quiere ser cómico. Bueno, eso es otro... ¿Crees que hay límites? Yo creo que en realidad no debería haber límites. El artista, el cómico, lo que tiene que hacer es hablar de lo que la gente no habla. Eso es el artista, eso es cultura, eso es hacer reflexionar. Y estamos en un momento donde no se permite eso. Dice, tú eres cómico, pero hasta aquí. Claro. Esto no te lo permito. Entonces, el cómico tiene que traspasar barreras. Es su trabajo, pero no nos dejan. En redes no puedes porque te censuran el vídeo, porque lo banean, porque no te lo va a ver, o no te lo censuran, pero no lo va a ver nadie, porque has hablado de según qué temas. Entonces, yo opino que el cómico, el artista, está para romper esquemas del resto de los seres humanos. Es para decir, ostras, hacerles pensar, reflexionar, compartir desde ahí. Claro. Yo admiro al que tiene coraje, al que... Yo, por ejemplo, me gusta mucho Ricky Gervais. ¿Lo conoces? Pues me gusta porque él habla de cosas... humor negro, muy negro, pero es que es una puta realidad, perdón, pero es una realidad. Claro. Habla de pedofilia, habla del momento en el que estamos pues con la Agenda 2030, habla de la ideología que hay ahora, donde los extremos cada vez están más polarizados, o sea, la sociedad está más polarizada y buscan el conflicto. Habla de todo esto. Que son cosas que todo el mundo pensamos o que hablamos internamente, pero no está bien visto, ¿no? No está bien visto cuando debería ser oye, hay que reírse de eso y de ver tu perspectiva humana, pero ¿por qué te lo tienes que meter para adentro? Es que volvemos a 200 años atrás. Sí. En vez de evolución, le llaman evolución y para mí es involución. Sí. El arte está para romper estructuras, para cuestionarse las cosas, para reflexionar. No está para... esto no lo puedes decir porque a mí me has ofendido.
pues míratelo si te he ofendido. Claro. Revísate por dentro qué te pasa para que te ofenda. Tu forma de pensar es distinta a la mía, yo la respeto, pero no tengo por qué compartirla. Y ahí es donde podemos convivir todos. Ahora, estamos en un momento donde si tú no opinas lo mismo que yo, ya está, ya no podemos ser amigos. No, y esto yo ya he pasado por esa etapa. Yo tengo una manera de pensar y yo sé que hay personas que opinan totalmente distinto y había un momento en el que me di cuenta, dije, el sistema me está manipulando para que yo mire mal a esa persona. Y dije, se acabó. Venga, ahora sí, para romper. Algo que tengas aquí en tu casa que digas, me gusta mucho, es raro, es diferente... ¿Qué me quieres enseñar? Vale, yo ya lo pensaba, porque esto, ¿qué te parece eso de ahí? ¡Ostras! ¿El cuadro? Sí, ¿qué crees que es? Igual habría que... habría que enfocarlo, o no puedes descolgar, ¿no? No, porque está con el foam y luego cuesta mucho... McQueen. Luego le haces una... Luego le hacemos una... Sí, ¿Lo cojo? Sí, puedes. Esto, ¿qué crees que es esto? Bueno, ¿es una foto a priori? Sí. ¿Y qué crees que es? ¿Por qué crees que está ahí? ¿Qué sentido le ves? Bueno, lo que veo es gente como diferente, ¿no? Pues... Como una unión ahí. La foto, que ahora la pondremos por aquí en pantalla, porque el niño rubito eres tú. Sí, claro, por eso está ahí, porque esto lo arreglé en una imprenta, ¿vale? Está todo arrugado, el original está por ahí todo arrugado. Claro, tengo 56 años, pues debe tener 50 años esa foto. 50 años. ¿Y cómo te metiste a hacer un anuncio? ¿Tu madre porque te llevó? Mi madre porque en aquella época rubitos así no había aquí en España. Pues entonces claro, eras tú como si fueras holandés o sí, bueno. Porque mi madre es inglesa. Vale. Entonces mi madre conocía a otra mamá que sus hijos los llevaba, y también eran medio ¡qué bueno! Extranjeros y con muchas pequitas y también hacían muchos anuncios. Yo empecé a hacer anuncios. Yo no sé si es el primero, pero era uno de los primeros. ¡Hostia, qué bueno! Entonces lo llevé a una imprenta y dije, ¿me lo puedes hacer así en foam y tal? ¡Qué bonito! Y entonces dije, pues lo pongo ahí. Entonces, claro, parece como esto que es de las casas de alquiler, ¿no? Sí, bueno, que ponen cualquier cosa, ¿no? Sí, yo hubiera dicho, no sé, como un anuncio así rollo, no Naciones Unidas, pero como tanta gente diferente, yo qué sé, como el de Benetton o así, recuerda un poco, ¿no? Sí. ¿A que sí? Sí, pues este anuncio además, mira, pone ahí, esto es la Ronda San Pedro, ¿lo ves, no? Ronda y Puerta Ferrisa. ¡Ostras! Puerta Ferrisa, en Barcelona. ¡Qué bueno! Pues esta es donde estaba la tienda, pero esto... Claro, yo he hecho anuncios muy guays, muy, muy potentes. Pero en aquella época había un cartel impresionante en Plaza Cataluña, o sea, enorme. En aquella época no era como ahora. Entonces era todo pues de estos de sólidos ahí. Y había uno de McQueen y salía mi foto ahí. ¡Qué bueno! Sí. Y yo creo que este es el primer anuncio del segundo. ¡Qué bonito, qué guay que lo puedas conservar! Pues por eso lo tengo. Qué chulo, qué chulo. O sea que luego estuve muchos años que no hice anuncios, pero hasta los 8 o 9 hice anuncios, luego me fui, estuve en Canarias, luego volví y hasta los 40 hasta los 40 no volví a hacer anuncios. Imagínate. Madre mía, se ha llovido ya. Sí. Escucha, ¿y tú qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de música escucho? Mira, a mí me gusta el reggaetón. bueno. No es música es la música de aquella época, pues a mí me gusta mucho Queen. Bueno. Me gusta Elton John. Mira, de música actual, me ha aficionado a mi pareja. Me ha sorprendido mucho Rosalén, me gusta mucho. Rosalén me gusta. Ahora no lo escucho tanto. Luego hay una chica que también se llama Carla Morrison, que son canciones un poco espirituales, también a veces las pongo, pero son un poco melancólicas, pero son muy bonitas. A Queen me encanta. Los Beatles me gustan. Beatles, qué grandes. ¿Te atreverías a cantar un trocito de alguna canción? Okay. Help, I need somebody, help, not just anybody, help. Ya está. Hasta aquí. Pues bueno. He pedido ayuda. Help. De que no me haga cantar esta chica. Pues Dani, hasta aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Me ha gustado doctora, mucho. ¿O cómo has dicho que eres tú? Bueno, no, señora de la limpieza era. Pero bueno, limpieza, vale. es verdad. Pues nada, venga, ponte a limpiar, nada. Es verdad, bueno, voy a ver si quito el polvo por ahí. Bueno, gracias por tu tiempo. Me ha gustado mucho entrevistarte, ha sido muy interesante. Igualmente. Y nada, nos vemos
por ahí, por los escenarios, ¿no? Vale, sí, a ver si nos vemos pronto y coincidimos. Y, claro, vosotros lo podéis seguir en redes, ¿dónde te pueden seguir? Dani Escarra _. Dani Escarra _ en Instagram. ¿Tienes página web también? daniescarra.com. Pues para lo que queráis, infiltrados, miedo escénico, para lo que queráis. Para ella mí. También, ¿eh? Sí, yo también, pero bueno, a mí como ya te conoces. Ya me conocen un poco y podéis seguirnos en Criadología, en Instagram, en YouTube, en iVoox, en Spotify, por la calle no. Y ya está, ¿no? Pues sí, ya está. Pues venga, ya está. gracias, Dani. ¡Adiós! A ti. Chao. Ella habla rápido, cambia de tema, convierte el caos en un buen problema. De todo se ríe, todo lo transforma. Si hay silencio, ella lo reforma. Trae preguntas raras, respuestas improvisadas. Un torbellino en acción y todo termina en carcajadas. Criadología, humor con energía. Aquí nada es rutina, solo risas que caminan. Criadología, donde todo brilla. Cada entrevista es fiesta, ella nunca se detiene. No, si perdió el hilo, inventa el camino. Si había un plan, ya voló con el viento. Pero al final todo cobra sentido. Con su locura te atrapa el momento. Criadología, humor con energía. Aquí nada es rutina, es comedia en vitamina. Humor con energía. Aquí nada es rutina, solo risas que caminan. Criadología, humor con energía. Aquí nada es rutina, solo risas que caminan. Criadología.